Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del Team Roberto Podcast. Yo soy Roberto y hoy vamos a hablar de reviviendo tecnología vieja. Si es tu primera vez escuchando el podcast, bienvenidos, bienvenido o bienvenida. Si ya habías escuchado el primer capítulo y volviste para el segundo, muchas gracias. A ver, ¿con qué comenzamos hoy? ¿Qué he visto? Pues sí, de hecho he visto varias cosas, comenzando con It, la la película original de eso. La compré en Blu-ray hace, ¿qué será? Hace como un mes y finalmente mi esposa y yo nos sentamos a verla, ya que la nueva sale ya en esta semana. De hecho la vimos y como que no nos gustó. De hecho ya la habíamos visto. Por ejemplo, yo la había visto aquí en Estados Unidos, ella la había visto en México, y de hecho la película aquí en Estados Unidos salió en la tele. Me acuerdo de los anuncios. Me acuerdo que fue en la tele y si no me equivoco fue, creo, un episodio cada día o uno cada semana, no me acuerdo, pero creo fueron pedazos como de media hora. Y pues viendo el trailer de la nueva película, normalmente remakes ah, casi no nos gustan. Somos un poco precavidos cuando se trata de remakes. Por ejemplo, como remake de Halloween, visualmente se veía muy bien. Rob Zombie tiene un muy buen estilo cinematográfico, pero en sí, comparada con la original, pues no. Igual, pues por ejemplo, esta de eso, bueno, la cosa de eso es de que, por ejemplo, para quienes han leído el libro, hay muchas diferencias. Por ejemplo, hay varias cosas que no van a meter en ninguna versión, ya sea en la original o en este remake. De hecho, ya lo han confirmado, como por ejemplo, para quienes no han leído el libro, por ejemplo, la niña, ay, ¿cómo se llama? Ni me acuerdo de los nombres. Pero la niña en el libro te da a entender que su papá abusa de ella. Y hay, bueno, como el libro original era en los 50, hay mucho racismo hacia el personaje africano. De hecho, hay varias frases ahí que sé que son y sé que significan, pero no me atrevo a repetirlas en inglés. Bueno, no me atrevo a repetirlas en general porque sí son muy, muy ofensivas. ¿Qué más? Los malos. De hecho, bueno, a través del libro parece haber mucha sexualidad y, por ejemplo, entre los malos hay se puede decir que un momento de homosexualidad, lo cual no es nada de malo. Love is love, dicen en inglés. Pero, por ejemplo, es muy gráfico o gráfica ese momento en el libro, entonces la verdad no creo bueno, ya dijeron que no lo van a hacer en la película y de hecho lo más grande es de que los niños, por ejemplo, eso, sí es un monstruo, una criatura, pero por ejemplo es una criatura no de este mundo, obviamente. Por ejemplo, viene, para quienes han leído H.P. Lovecraft, es tipo así como una criatura mística, más viejo que el tiempo, dicen. Y por ejemplo, a los niños se les aparece una tortuga gigante mística que le dicen cómo derrotar a eso. Y eso toma la forma de payaso porque eso puede matar a adultos igual, pero debido al temor de los niños le saben mejor a eso cuando los mata, cuando los consume. Entonces por eso se le aparece a niños y se les aparece en forma de payaso porque bueno, por varias razones. El payaso se supone que debe ser una imagen
pura así de alegría. Y obviamente él cometiendo esas cosas bajo la imagen de un payaso es el contraste ahí de algo que debe ser seguro para ti, o sea, es malo. Entonces la tortuga esta mística se les aparece a los niños y les dice cómo derrotar a eso. Y por ejemplo es básicamente como meditando, a comparación de la película que se transforma en una araña gigante y la matan con una resortera. Pero de hecho, bueno, es que la película original de eso es, dicen en inglés, es muy de su tiempo. Entonces salió a principios de los 90, entonces obviamente los 80 acababan de pasar. Y pues en el libro los niños, cuando son niños, bueno, los personajes cuando son niños es en los 50 y ya de ahí pasan los años, pasan 30 años cuando vuelven al pueblo y pues ya son los 80. Pero resulta que en la nueva versión, cuando son niños van a comenzar en los 80 y cuando hagan la versión de adultos va a ser en ahorita en los 2017, 18, 19. Pero bueno, debido a que la película es de los 90 y es de su tiempo, por ejemplo, una película, aunque esté vieja, no significa, bueno, no inmediatamente va a ser mala verla. Por ejemplo, otra vez, igual Halloween es el 79 creo, y aún viéndola hoy está excelente. Igual Aliens, Goonies, una película que a mi esposa no le gusta. Pero sí, la verdad sufrimos mucho viéndola porque, bueno, sufrimos de que la vimos para ver de qué nos acordábamos, pero una vez que se acabó fue como, pues sí, no, la película no aguanta muy bien para, bueno, no envejeció tan bien para estos tiempos y lo compramos en Blu-ray. Se veía, bueno, no de tan alta calidad, parecía un DVD. Y por ejemplo, aunque una película esté vieja, si aún mantienen el negativo de la grabada original, sí pueden hacer una transferencia a Blu-ray perfecta. Sí, tal vez tienen que entrar y corregir colores o tonos, algo así, pero sí se puede hacer. Entonces, esta versión parece que nada más agarraron el DVD y lo convirtieron a Blu-ray, pero nada especial. De hecho, fue un poco decepcionante, no había o algún detrás de las cámaras, ya sea de los 90 cuando la grabaron originalmente y por ejemplo ahorita ya que son 30 años de que salió, creo hubiera estado bien que hubieran hecho una reunión de actores o bueno, un documental de hoy, donde toda la gente involucrada en la película hablara de su experiencia haciendo la película. Y de hecho algo curioso de la película de It es de que fue dirigida por Tommy Lee Wallace. Tommy Lee Wallace de hecho ha hecho otras películas, pero mucha gente no sabe que por algunas escenas él fue Michael Myers en el Halloween original. Por ejemplo, Tommy Lee Wallace era cuando iban a quebrar algo, él se ponía el traje de Michael Myers porque él sabía dónde la madera estaba cortada y así pegarle correctamente para, por ejemplo, si van a romper una puerta, la rompen correctamente en el primer intento, no a la quinta o a la sexta. Y de hecho, pues su escena más famosa en Halloween es cuando Jamie Lee Curtis está en el closet y entra Michael Myers, quiebra la puerta, prende la luz y la voltea a ver. Entonces ese señor que para esa toma se puso ese traje es el director de la versión original de It. Otra cosa que también he visto es Daredevil. De hecho, finalmente ya estoy al tanto ya con la serie. Había visto la primera temporada en Netflix. Bueno, igual esta segunda, pero hace rato que no tenía membresía y ya finalmente la tenemos nuevamente. Y una de las cosas una de las primeras cosas que quería ver era Daredevil, porque en la
segunda temporada sale Punisher, el actor que es Shane, fue Shane en The Walking Dead. Y de hecho, me gustan mucho las películas y bueno, cualquier cosa que tenga que ver con superhéroes o las historietas. Pero, por ejemplo, ya ahora en Marvel hay, se puede decir que dos sabores. Está lo que en inglés llaman el MCU, el Marvel Cinematic Universe, que es el cine, las películas del cine, Iron Man, Captain America, Spider-Man, Avengers, todo eso. Bueno, ahora Spider-Man, las originales no. Y ahora está lo que, bueno, no sé si la gente lo llama así, pero yo lo llamo así, el Netflix Marvel Universe, que es Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, The Defenders, y ahora Punisher también van a hacer su propia serie. Pero, por ejemplo, en las películas están buenas, son muy muy buenas. De hecho, cuando Marvel está involucrado directamente con sus propiedades, saben cómo trabajarlas. Por ejemplo, no sé si mucha gente que está escuchando sabe que la razón por la cual X-Men y Fantastic Four, bueno, y antes Spider-Man no eran parte del MCU es porque en los 90s Marvel se iba a ir en bancarrota, y una de las maneras, la manera en la cual se salvaron fue vendieron los derechos a varias de sus películas. Entonces X-Men, Fantastic Four, Spider-Man, Ghost Rider, Blade, creo Blade también. Entonces sí, los personajes y las historietas le pertenecen a Marvel y Marvel recibe un porcentaje de las ganancias, pero en sí la dirección creativa es Fox, Sony, etcétera, son los que están encargados de eso. Por eso finalmente Spider-Man salió en el MCU, porque hicieron finalmente un trato para meter a Spider-Man al universo, y ya Sony toma algún porcentaje de las ganancias. Pero, por ejemplo, sí, las películas son muy amigables, digamos. Sí te presentan los personajes, pasa algo donde sale el malo, hay que salvar el día, hay un momento de sí, vamos a poder hacer esto, y lo superan, salvan el día y todos viven felices. Pero por ejemplo en Daredevil es básicamente Marvel para adultos. Por ejemplo, maldicen como es en Netflix y no se tienen que preocupar de clasificación, como por ejemplo algo como Agents of Shield que pasan en televisión abierta. Por ejemplo, la violencia es extrema. La violencia está muy muy extrema. Por ejemplo, sí, suena bien ser un superhéroe, pero estás peleando contra alguien y te pueden quebrar una costilla, un brazo, casi dejarte inválido, lo que sea. Pero lo que más me interesó de esta segunda temporada fue el personaje de Punisher, porque pues sí, todos saben de Punisher, lo que le pasa a él y a su familia, y por eso él se venga. Pero fue muy interesante ver, por ejemplo, Daredevil es básicamente como Batman para Marvel, pero claro, sin dinero. Pero por ejemplo, él tiene la regla donde nunca mataría a alguien, igual está en contra de las armas. Y por ejemplo, Punisher no. Y de hecho hay una línea muy muy buena donde Punisher le dice a Daredevil: cuando tú tumbas a alguien, ellos se vuelven a parar. Cuando yo los tumbo, se quedan tirados. O sea, se refiere a matarlos. Después de Daredevil nos falta ver aquí en la casa Jessica Jones. Habíamos visto como los primeros 5 capítulos. Después de eso Luke Cage y Iron Fist, para finalmente poder ver The Defenders. Se ve muy interesante. Ojalá y que continúen incorporando más personajes, pero lo bueno de estas series de Netflix es,
bueno, casi, bueno, sí, todos los personajes están en la misma ciudad de New York y es divertido ver, por ejemplo, como las películas Avengers, Iron Man, Spider-Man, todos ellos están salvando al universo, pero en Netflix, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Punisher están luchando por el barrio, como quien dice, por la ciudad y, por ejemplo, pelean contra crimen organizado, los yakuza, los irlandeses, los italianos, etcétera. Pero es divertido. Ojalá y que continúen así como van. Y de hecho, sí, realmente véanlo por Punisher. Ese actor, John Bernthal, es muy, muy bueno. Y de hecho, hay una escena donde se pone a gritar. No quiero decir por qué. Pero la forma en cómo grita, de hecho, me recordó mucho a Corey Taylor, el cantante de Slipknot. Pero sí, sí, si tienen la oportunidad, chequenlo. Ah, Otra cosa también que vi fue, de hecho esta película ya creo que salió hace un año o dos, pero nunca se me hizo verla. Se llama The Belko Experiment y es una película de terror. Bueno, sí, yo diría terror, pero por ejemplo, la historia se trata de la compañía Belko Industries, que tienen varias oficinas del mundo, pero por ejemplo en esta oficina están en Colombia y lo que según su rol de ellos es ellos facilitan el comercio entre compañías americanas y compañías sudamericanas, pero sus empleados tienen lo que dicen en inglés diversidad. Por ejemplo, sí hay gente de Estados Unidos, pero también hay gente de Inglaterra. De hecho hay gente local de ahí de Colombia trabajando y comienza como un día normal. Todos van a trabajar, todo bien, pero ah, de repente durante el día alguien manda un anuncio a través del edificio y les dice que tienen, no me acuerdo cuánto tiempo, creo media hora o no sé, tienen media hora para matar a 3 personas. Si no matan a 3 personas, quien está hablando va a matar a 6 de ellos. Y de repente las puertas se cierran, las ventanas se cierran y de hecho el edificio entero se empieza como a sellar con ay, ¿cómo se llaman? Parecen como cortinas de acero. Y pues toda la gente se espanta, nadie sabe qué está pasando, piensan que es una broma. Y de repente pues pasa la media hora y están todos en el lobby abajo en el edificio y a una persona se le explota la cabeza y luego a otra y luego a otra y comienza el caos y se dan cuenta que cuando los contrataron les implantaron, según eran rastreadores, porque por el alto nivel de crimen en Colombia y para prevenir algún, ay, ¿cómo se dice? Algún secuestro, pero en realidad son bombas y las reglas son de que no se pueden quitar las bombas si no te matan. Y es muy interesante la película, me recuerda mucho a Battle Royale. Es básicamente amigos trabajadores volteándose uno en contra del otro para salvarse y el pánico que, bueno, lo rápido que a un grupo de gente le entra el pánico, me recordó mucho a The Mist, cuando la gente está en la tienda y poco a poco se empiezan unos piensan que es el fin del mundo, que es Dios, que son aliens, que etcétera. Pero por ejemplo, es curioso ver cómo las personas se dejan influenciar por otras y lo que a los extremos que iría uno para protegerse o para proteger lo que ellos creen que está bien. Y de hecho, fue un poco rápida. Me hubiera gustado ver más, por ejemplo, como en The Mist, cuando la gente poco a poco se empieza a volver loca. Y aquí fue como casi instantáneo, donde cuando comienzan las primeras escenas y los ves llegando a trabajar,
casi inmediatamente puedes decir, esa persona se va a volver loca y esa persona no, y seguramente a ella la van a matar o algo. Pero está buena, me recuerdo mucho como una historieta, lo que en inglés llaman el graphic novel, que es una historieta como de 150 o 200 páginas, pero es una sola historia, no es una serie continua. Y de hecho el escritor de The Belko Experiment es James Gunn. James Gunn es el director y escritor de Guardianes de la Galaxia, y de hecho también hizo Slither, otra película de terror muy buena, y escribió el remake de Dawn of the Dead del 2004. Entonces me gusta mucho el estilo de ese señor. Es muy... los momentos chistosos en sus películas de él son muy graciosos, pero los momentos así de terror y pánico y sangre sí son muy extremos. ¿Qué otra cosa vi? Una cosa más. Bueno, dos más. Aquí tengo mis notas. The Keepers en Netflix. A mí me gustan mucho los documentales. Y este es un documental de en los 70s. Bueno, es un poco difícil de explicar. Son básicamente 7 episodios, cada uno como de 1 hora 5. Pero básicamente es de una monja que desapareció en un pueblo y después la encontraron muerta. Alguien la había asesinado. Y dos señoras que en aquel entonces iban en la secundaria, ella fue su maestra, y ellas quieren saber en realidad qué fue lo que pasó con esta monja. Y resulta que a través de la investigación, en la escuela católica donde ella enseñaba, el padre encargado de la escuela estaba abusando de las alumnas. Era una escuela de mujeres, una secundaria para mujeres, y resulta que empiezan a descubrir que, por ejemplo, aparte de él abusando de las niñas en la escuela, invitaba a policías o a gente en la política a acompañarlo, básicamente a abusar de estas niñas. Y el tema es muy muy pesado. Por ejemplo, bueno, a mí me gustan mucho las películas de terror, los juegos de terror, etcétera, pero algo así que es real, es muy difícil para mí verlo. Y de hecho al día a lo mucho puedo ver un capítulo y tengo que ver otra cosa, porque es como fuck, haz de cuenta el nivel de corrupción, pero no corrupción monetaria, no de dinero, pero por ejemplo el nivel de corrupción moral. Haz de cuenta las cosas que las víctimas platican, pues, parecen ser tan increíbles que uno por un segundo uno no puede creer que esto en realidad haya pasado en la vida real. Suena casi como de película, las, ¿cómo se dice?, atrocidades que esta gente hizo. Y aparte, por ejemplo, en aquel tiempo, esto fue en Boston, Massachusetts. ¿Sí fue Boston o no fue? ¿O Maryland? Bueno, ahí en la costa del este de Estados Unidos. Pero en esa área la gente era muy, ¿cómo se dice?, devoto. Sí, devoto a la iglesia. Y por ejemplo, los sacerdotes eran considerados casi como el Papa o Dios, o no sé. Lo que el sacerdote decía era casi ley. Hasta los policías tomaban su palabra. Pero véanlo si tienen la oportunidad de verlos. Otra vez se llama The Keepers, pero sí es muy pesado verlo. Si pueden, holy shit, si pueden verlo, yo diría un capítulo al día, porque sí es muy muy pesado. Pero sí, fue, pues, escalofriante. No, ni lo puedo explicar. Pero sí, véanlo si pueden. Y la última cosa que vi fue, de hecho fue Star Wars, Rogue One. Finalmente ya la pude ver. Star Wars es un poco raro. Por ejemplo, la primera trilogía, que vienen siendo el episodio 4, 5 y 6, son clásicas. Haz de cuenta,
mm, de hecho, yo diría casi perfectas, bueno, especialmente la segunda Empire Strikes Back, pero después la segunda trilogía que hizo George Lucas, el episodio uno 2 y 3 fue fue fue, un- fue algo muy, ay, ¿cómo se dice? Algo que dividió a muchos fanáticos de la serie. Ah, lo, lo interesante ahora que Disney está haciendo es de que, bueno, como por ejemplo hicieron el episodio 7, pero el episodio 7 es básicamente el episodio 4, pero con nuevos personajes, pero por ejemplo, como Rogue One, se puede decir que es, bueno, pasa durante el episodio 4, entonces es en aquel tiempo de naves más, más viejas, pues se puede decir. Pero, por ejemplo, algo que Disney está haciendo que George hubiera hecho que sí se me hace muy interesante son más películas como esta, como Rogue One, donde es una historia del universo Star Wars, pero no necesariamente afecta a la historia principal. Por ejemplo, sale Darth Vader como por dos escenas, pero, por ejemplo, wow, pues ves a Darth Vader otra vez. Um, y igual sale R2 y C-3PO nada más en una escena, pero uh, sí, estaba entretenida. La verdad me gustó más que el episodio 7. Esperé mucho del episodio 7 y esperé muy poco de esta, pero me gustó más Rogue One, lo que en inglés llaman un popcorn movie, una película de palomitas de maíz. O sea, no te va a cambiar la vida, pero te va a entretener. Y eso es lo que Rogue One fue, una popcorn movie muy entretenida. De hecho, mi nuevo personaje favorito es K2SO. El robot que salió en la película es básicamente un robot del Imperio, pero lo hackearon para que ayudara a la rebelión. Pero un efecto de la hackeada es de que K2 dicen en mi pueblo, habla sin pelos en la lengua. Y hay una escena donde cuando recién uh, conoces ese robot y a la protagonista y ay, ¿cómo se llama ese actor mexicano? Um, el que no es Gal García Bernal. Fuck, Diego Luna. Um, ya están los tres en una nave y le dice K2 a Diego, le dice, oye, ¿por qué ella sí tiene un arma y yo no? Y dice, ¿ella tiene un arma? Y dice la muchacha, pues lo vi y nadie lo está usando y sí la sé usar, no te preocupes. Y ya van a despegar la nave y empiezan a apretar los miles de botones que necesitan apretar para que se lance la nave. Y dice el robot, ¿quieres saber cuál es la probabilidad de que nos mate? Y le dice Diego Luna, cállate. Y dice, es muy alta, especialmente para ti. Entonces ese personaje fue muy divertido y muy entretenido. Shit, he estado hablando muy rápido ahora. De hecho, disculpen, tengo un poco de tos. Por eso he hablado rápido para tratar de prevenir comenzar a toser. Pero a ver, pues ya casi es la media hora. Entonces vamos a hacer el intermedio. Entonces, como saben, chequen las notas, ya sea en YouTube o en la página. El tema de hoy, ay, perdón, necesito un poco de agua. Oh fuck. Ay, tenía mucha cena, más que no quiero tomar mucha agua igual para que no me causa tos. El tema de hoy, el artista se llama Perturbator. La canción se llama Satanic Rites. Satanic Rites, me imagino que traduciría algo como ritos satánicos. Y Perturbator, a ver qué chingo significa Perturbator. Según yo sé, pero a ver qué dice Google. A ver un segundo.
Shit. Espérenme, Google Translate. Ok, queremos del inglés. A, B, C, D, E, English. ¿Dónde está el English? Que no debería estar hasta arriba porque estoy en Estados Unidos. A, B, C, D, E, F. Ya, y English, ahí está. Spanish, ¿dónde está el español? Spanish. Ok, Spanish. Entonces, según Google, perturbator. Sí tenía razón, significa perturbador. Entonces, sí, chequen las notas. Para link a Spotify, esto es Perturbator y Satanic Rites. Ahorita volvemos. Yeah, eso fue Perturbator, Satanic Rites. Um, Me gusta mucho, no sé por qué, últimamente la música electrónica, especialmente, por ejemplo, de Europa. Creo Perturbator es de Francia. Um, pero igual, aparte de la música electrónica, por ejemplo, bandas que solo tienen dos miembros, también últimamente ha sido una fascinación. Por ejemplo, el episodio pasado, 21 Pilots, Death from Above 1979, que aquí lo tengo en la lista para otro episodio, y Phantogram. De hecho, Phantogram, mi esposa descubrió Phantogram, yo nunca los había escuchado, pero igual muy buenos. Ok, a ver el tema principal. Entonces, el tema principal es reviviendo tecnología vieja. Básicamente, reviviendo tecnología vieja, puedes decir hacking o hackeando uh, aparatos o tecnología que ya pasó su época. Por ejemplo, en el tema de hoy me voy a enfocar mucho en consolas y en teléfonos. Por ejemplo, hoy en día, no quiero sonar viejo, pero hoy en día todo es desechable. Por ejemplo, hay gente que cada año, cada verano que sale un nuevo iPhone o un nuevo Galaxy S, X, la gente lo compra, el anterior ya básicamente lo echa a la basura. Lo echan en un cajón, nunca se acuerdan de él hasta que su teléfono se descompone, o se lo venden de vuelta al proveedor de celulares. Y igual, por ejemplo, las computadoras. Me acuerdo la primera clase que tuve en la universidad. Mi profesor favorito, bueno, no estoy echando mentiras, no es la primera clase, la, la última clase. De hecho, esta clase era 2 semestres, era un año entero. Entre 15 entre 15 alumnos teníamos que hacer una película. Y entonces todas las clases de esa carrera eran para prepararte para esa última clase. Y llega el profesor, Jim Rohn. De hecho, Jim, él trabajó en varios Mortal Kombat y ha dibujado historietas. Muy buen señor. Llega Jim y dice, así que les gusta trabajar con computadoras. Sí. Les gusta hacer animaciones. Sí. Y les da risa y dice, pobres muchachos, no saben que están trabajando con la máquina más mensa, que es la computadora. Y sí, es cierto, pero por ejemplo, entonces nuevamente reviviendo tecnología vieja es usando un aparato de una manera que no se debe de usar. Entonces, comenzando por el área de juegos, la primera vez que yo vi que era posible modificar hardware fue en la época del Dreamcast y del PlayStation 1. Por ejemplo, antes, en la era de los cartuchos, sí era posible reproducir cartuchos piratas, básicamente. Por ejemplo, ahí en el pueblo, en vez de Nintendo, la gente compraba lo que llamaban el Family. Y de hecho, ese aparato y ese estilo de cartuchos en Japón
el Nintendo, esa era su forma, y se llamaba Family Computer, el Famicom abreviado. Pero por ejemplo en México, en América Latina, era una versión china pirata del Nintendo japonés. Y por ejemplo la razón por la cual el Nintendo americano parece una videocasetera era para que la gente tomara la consola en serio y viera que era un aparato de entretenimiento a comparación de videojuegos. Pero por ejemplo en Japón el Nintendo tenía esa figura, la del Family, porque era la forma y el color más barato para reproducir para los japoneses. Pero anyway, por ejemplo en aquel tiempo, bueno, del Dreamcast y del PlayStation 1, por ejemplo el PlayStation quemaba los discos, lo cual era posible, no tenía ninguna protección, pero necesitaba soldarle lo que llamaban el chip. Mucha gente llegaba al tianguis y dice, oh, me pone el chip. Y los juegos valían 20 pesos en aquel entonces. El Dreamcast, de hecho, era más fácil. Quemabas un disco, lo que llamaban el boot disc, y metías ese disco y me acuerdo que salía un venado que giraba y ya dice en inglés, please insert disc. Abrías la charola y metías tu nuevo disco pirata grabado y arrancaba. Entonces, perdón, se podría decir que sí, esa fue la primera vez que vi que era posible con tecnología hacer cosas que no deberías hacer. Y por ejemplo, pues sí, la piratería es mala, pero eso es otro tema. Pero obviamente si en tu región el entretenimiento no está disponible o es muy caro, se entiende por qué la gente lo hace, pero igual ese es otro tema. La segunda vez que lo vi ya más en serio fue cuando salió el PSP. Yo me acuerdo cuando salió el PSP, igual se veía muy, muy llamativo, pero valía casi $300, $400. Y un amigo mío que en realidad no lo podrías considerar alguien que juega videojuegos, lo compró. Y resulta que con la primera versión del PSP, el PSP podría lanzar software sin lo que llaman sin la firma digital o la protección. Entonces estamos en la casa de alguien afuera, era un verano, y saca de su bolsillo su PSP y se pone a jugar a Nintendo, a un emulador de Nintendo en el PSP. Y era algo para mí deseado porque, por ejemplo, igual voy a sonar como un anciano ya, y apenas estoy en mis 30s, jóvenes 30s, no viejos 30s, casi 40s. Pues sí, haz de cuenta, la época dorada para mí fue lo que era la prepa, el CETIS, el CETIS 150, y la secundaria igual. Por ejemplo, te parabas, ibas a la escuela, yo iba a la primera clase, nos volábamos las clases, nos íbamos a jugar fútbol, nos íbamos a las maquinitas, nos daba hambre, era hora del recreo, del receso, y ya igual nos volábamos las siguientes clases, íbamos a la casa de alguien a jugar, Super Nintendo o lo que fuera, y ¿qué hora es? Apenas son las 12:30 o la 1. Y por ejemplo ya ahorita de grande te levantas a las 7:30 y fuck, ya se me acabó el día. Y pues sí es cierto, tal vez sea porque pues, por ejemplo ahora ya de grande hay responsabilidades, hay que ir a trabajar, hay que pagar las cuentas, la renta, la casa, etcétera. Pero a mí se me hizo muy llamativo para una consola como el PSP modificarla para jugar los juegos que me gustaban de antes, como Sonic y todos esos de Sega, Super Mario World en el Super Nintendo, Super Metroid. Pero al igual era una oportunidad para, como dije en el episodio anterior, para jugar títulos que nunca jugué, ya sea porque no tenía la consola o títulos que realmente nunca descubrí. Porque por ejemplo ahorita lo bueno del internet es de que, por ejemplo, igual en mismo pinche YouTube
Hay miles de canales de aficionados que hablan de colección, de sus colecciones de juegos o lo que sea. O puede ser películas o cualquier cosa de cualquier territorio y te das cuenta de, oh shit, hay mucho más contenido de lo que uno de niño sabía. Y ahí fue donde me llamó la atención, pero por ejemplo, ese era el PSP versión 1.0 y Sony se puso listo y comenzó a sacar actualizaciones y ponía las actualizaciones en los discos de los juegos. Entonces, si tú querías jugar el Grand Theft Auto, que era el título más anticipado para la consola, para esa consola necesitabas lanzar el update, pero con el update te quitaba el hack. Entonces, cuando cuando comencé yo con el PSP, la pues ya era imposible volver a esa versión 1.0. Y de hecho me acuerdo en línea en páginas como eBay la gente estaba vendiendo PSPs de versión 1.0 como en $600. Y claro, había gente que los compraba, pero yo, fuck that, yo no. Pero una consola que siempre ha tenido un lugar especial para mí es el Dreamcast. Igual porque fue la última consola que sacó Sega. Pero um, encontré uno, de hecho, encontré el gris. Un amigo me lo pasó a mí. No me lo vendió, me lo regaló. Y de hecho él lo tenía porque alguien que le debía dinero a él se lo dio y no le gustó. Bueno, a él no le gustan los juegos. Él de hecho ni siquiera lo conectó y venía con Resident Evil 3 y con la memoria, etcétera. Y resulta que por ejemplo, el Dreamcast en Estados Unidos salió el 9999, que es el 9 de septiembre de 1999. Entonces, ese Dreamcast gris que tengo es un 9999 original. Y de hecho, en una, bueno, lo que acá llamamos la garra, o lo que en Texas lo conocen como la pulga, que viene siendo el tianguis en México, encontré un Dreamcast negro. Igual el Dreamcast negro era un poco elusivo, era difícil encontrarlo. Y lo vi y era una señora mexicana, ahí tenía su puesto, su mesa y tenía bien alto mugrero que seguramente lo que sacó de la cochera o lo que sea, y tenía ese Dreamcast igual, cables, control, memoria, todo. Y lo vi, luego me brillaron los ojos. De hecho, esta es la segunda vez que hice una compra así. Lo vi, luego me calmé, dije, no, espérate, no me quiero alocar para que no vea la señora. Y le digo, oiga, disculpa, la máquina está, ¿cuánto quiero por ella? Y yo estaba pensando, pues igual no viendo precios en línea, yo sabía lo que valía entre 40 y $60. Y yo tenía $20 en el bolsillo. Y dice la señora, dame $10. Y yo, órale. Y ya se los di, me di mi cambio. Casi me salí de ahí corriendo porque había ganado yo. Pero una vez que llegué a la casa, lo conecté y todo, y sabía que aquel disco se podía quemar, el del venado. Y exitosamente quemé el mío. Pero después me puse a pensar, ¿qué más se puede hacer con el Dreamcast? Y ya me fui en línea, encontré varias páginas. Desafortunadamente, todas ellas ya no existen. Tenían foros y todo. Y lo que me gusta mucho de los foros es cuando la gente pone fotos de su proceso. Y ya ves una foto de la pantalla o algo, o el juego lanzando, lo que sea. Entonces para hacks en el Dreamcast, tenías que igual quemar básicamente dos discos aparte del venado. Por ejemplo, necesitabas quemar un disco que te metía un menú principal que parecía algo así estilo Apple, estilo Mac. Y ese disco era fácil quemarlo, solo ocupabas dos archivos. Pero lo difícil era quemar tu colección de, por ejemplo, emuladores. Porque no sé por qué en aquel entonces el único que podía quemar exitosamente era el del Super Nintendo y el de Nintendo. Pero cualquier otro emulador era imposible para mí para quemarlo. Disco tras disco tras disco no me salía, y mi bote de basura en mi cuarto estaba lleno de puros CDs que sí quemaban pero no tenía nada en el disco. Y básicamente ahí lo dejé por unos años. Y luego
cuando el Xbox era popular, gracias a Halo 1 y 2. De hecho, Halo 1 y 2, ese podría ser otro episodio, eso de ir a los LAN parties y jugar 8 contra 8 y pizza y cerveza y todo eso. Pero sí, eso sería otro episodio. Pero por ejemplo, el Xbox básicamente es Windows XP. Entonces, para desarrollar emuladores para el Xbox es muy accesible, digamos. Pero, por ejemplo, cuando el Xbox era cuando era su tiempo en el mercado, que entrabas a las tiendas y todo era Xbox, PlayStation 2, GameCube, la única manera era de pues, soltarle el chip y necesitar encontrar a alguien que sabe lo que está haciendo y después accesar al disco duro y pasarle todos los emuladores. Pero en aquel entonces era casi como estar comprando drogas, me imagino. Y llegabas con alguien, oye, ¿tú sabes cómo hackear el Xbox? Oh, sí, ¿cómo quedamos? No, pues casi viéndolo en un callejón así en la noche y, y sí, la gente no, nadie quería, la gente lo quería hacer, pero no quería decirte cómo se hace. De hecho, dos amigos encontraron a gente que les modificara el Xbox y les hicieron upgrade al disco duro. El disco duro del Xbox original creo solo son de 5 a 7 gigas dependiendo de cuál versión del Xbox tienes, pero por ejemplo no está mal el tamaño. Por ejemplo en el mío tengo los grandes éxitos de Nintendo, Super Nintendo, el Genesis, el Sega Genesis, todo eso, pero una vez que le empiezas a meter imágenes, los ISOs de, por ejemplo, Sega CD, etcétera, ahí es donde se te va llenando el disco duro muy rápido. Pero el reto del Xbox era de que una vez que, bueno, primero la modificación y después de eso era conectándote al disco duro básicamente por medio FTP. Para quienes no saben, FTP es básicamente, por ejemplo, las páginas en el internet, todas las páginas, todo el contenido está guardado en un servidor y una manera de accesar ese servidor es a mediados de una conexión FTP. La conexión FTP parece como si fuera un correo, así la pantalla donde tienes de un lado tus servidores y del otro lado, bueno, abajo de eso tienes dos ventanas. Uno es el servidor destino y el servidor maestro, que es de donde salen las cosas, y la última pantalla abajo se ve bien de película, donde ves toda la línea del archivo que estás mandando y las barras se van llenando y así va subiendo. Pero no me acuerdo hace cuántos años fue ya, donde finalmente en una página alguien puso cómo modificar, bueno, y como ya había pasado el tiempo y esa consola ya no era popular, descubrieron una manera de hackearla, pero básicamente lo que llaman una modificación suave. Básicamente para modificar alguna consola hay dos maneras: la modificación suave y la modificación dura. Por ejemplo, la modificación dura es abres la consola, le soldas algo al tablero, la vuelves a cerrar, y la modificación suave es le haces lo que llaman un flash al sistema operativo. Entonces, en vez de la consola lanzar el sistema operativo original, que en este caso era el sistema del Xbox, esos menús verdes transparentes que me gustan mucho. De hecho, yo diría que es lo que llaman ellos el tablero, todas las opciones. Ese sistema de navegación es mi tablero favorito. Y por ejemplo, para hacer esta modificación en el Xbox, la suave, necesitabas un juego específico y necesitabas bajar una salvada a tu memoria. Entonces, metiéndote a este juego en específico, lanzabas esa salvada, ese archivo, y te mandaba un menú. Y ese menú es el que le hacía el flash al sistema operativo. Entonces, lo primero que tenías que hacer, bueno, no lo tenías que hacer, pero era muy recomendado, era hacer un respaldo del sistema operativo original por si la cagabas, básicamente.
y después de eso escogías, porque ahí había varios, había Unleash X, había Avalanche, creo que se llamaba así, y tú escogías cuál te gustaba, ya la pantalla trabajaba, veías barras llenándose y todo, y se reiniciaba la Xbox y entraba al Flash, que el que yo escogí fue el Unleash X, y de hecho inmediatamente lo notas porque el Unleash X parece el tablero original del Xbox, pero en vez de ser verde es azul. Y ahora tienes, bueno, lo bueno y lo malo es de que tienes absolutamente control absoluto del disco duro. Entonces me acuerdo que a un amigo le hice la modificación porque tenía el equipo y le dije, estos son los menús para donde te metas. A un amigo en México, todo estaba en inglés. Le dije, métete aquí, métete allá, aquí tantos simuladores, tantos juegos, etcétera, pero nunca te vayas a meter aquí. Y era el disco duro, era lo que llaman la raíz del disco duro. Y lo primero que hizo fue meterse a la raíz del disco duro, borró un archivo y ahora convirtió su Xbox en básicamente en un tabique. No, o sea, prende, pero no pasa nada, no lo puede usar. Y um, el, bueno, el hack en sí era fácil, la modificación suave, pero fue una lata poder exitosamente hacer la conexión FTP. Hay varias maneras de hacer una conexión FTP. Por ejemplo, conectas tu compu a un router y el router al Xbox. O la manera que funcionó para mí era comprar no sé cómo se llama en español, pero en inglés se llama un crossover cable. El crossover cable es básicamente un cable que permite una conexión directa y por lo tanto no ocupas un router. Y de hecho ese cable me lo llevaba mucho cuando jugábamos Halo 2 y 3 y Left 4 Dead en el Xbox 360, porque igual no ocupas el router, es una conexión directa. Pero una vez que finalmente lo descubrí, pues ya podía meterle yo al disco duro los emuladores que yo quería y los ROMs junto con el emulador específico. Igual a varios juegos que nunca, por ejemplo, un juego que me gusta mucho es el juego de Snatcher para el Sega CD. Pero Snatcher, si tú encuentras el disco, mínimo andas pagando $200, 220, 200 si tienes suerte. Y eso ha de ser como el disco nada más, sin la caja o el instructivo. Antes daban para cualquier persona escuchando que haya nacido después de 1994. En aquellos tiempos, cuando comprabas un juego, te daban tu juego adentro de su caja, y adentro de la caja tenía el libro, y el libro eran como 20-30 páginas te daban biografías de los personajes, cómo conectar tu consola por si no sabías, te daban la historia del juego, etcétera. Hoy en día compras un juego y lo abres y dice para ir en línea para descargar el manual. Y ok, este, pero sí, si encuentras Snatcher completo, 320, 350. Entonces, si algún día lo encuentro en menos de $20 estaría bien, pero no voy a andar pagando 320 por el juego. Entonces, fuck it, conseguí el ISO, la imagen, y lo mandé al Xbox con FTP y lo jugué, y de hecho lo terminé. Lo había comenzado en la PC, pero había un error con el emulador que no lanzaba la última escena en la última misión. Entonces lo dejé por varios años, y una vez que descubrí cómo conectarme vía FTP al Xbox fue cuando lo volví a jugar. Y de hecho esa es la cosa. Por ejemplo, sí, me gusta jugar, me gusta ver películas, etcétera, pero no me gusta hacerlo en la compu porque, bueno, al menos que el juego sea específico para la computadora, como Warcraft 3 o Guild Wars 2, etcétera. Pero, por ejemplo, sí, la PC es la mejor opción para emulación porque tienes control absoluto sobre varios filtros, etcétera, que hacen que los juegos se vean mejor de lo que originalmente se veían. Pero
Si yo voy a jugar un juego que no es de PC, no lo quiero jugar en la PC. Prefiero en una consola o en un handheld que es como el PSP, el PS Vita, el DS, 3DS, etcétera. Pero sí, si el juego es para PC, lo juego con mucho gusto en la PC. Pero si no es para la PC, yo lo quiero jugar en la tele. Y mucha gente se queja porque, pues sí, en la en la consola solo estás limitado por las opciones y por ejemplo, de hecho creo que todos esos simuladores no han sido actualizados porque pues hoy en día quién quiere desarrollar para el primer Xbox y en la PC pues sí, uh, sí los simuladores continúan con updates y todo eso. Después del Xbox volví al PSP y de hecho el primer hack exitoso que tuve para el PSP fue ocupabas de hecho la versión de Grand Theft Auto Liberty City Stories. Igual era una salvada, guardada, no sé cómo lo quieres llamar, que lanzabas y eso como quien dice lanzaba el flash, pero era un flash temporal, no era permanente. Uh, y después de eso lo perdí porque salió Metal Gear Solid Peace Walker. Igual Sony puso el update en el disco, era la única manera de jugarlo. Fuck it, era Metal Gear, yo lo hice. Y ya después, de hecho, mi cuñado descubrió, porque yo volví a intentarlo y pues ya para este entonces ya el PSP ya estaba muerto, ya el Vita creo ya llevaba un año. Entonces, pues ya no había que preocuparse de updates. Y ya me puse a investigar y sí, había una manera, es igual, es un flash temporal, pero mientras no apagues completamente tu PSP, porque hay dos maneras de apagarlo. Por ejemplo, si el power lo jalas hasta arriba, se apaga, o si nada más lo empujas hacia arriba, se apaga. Pero si lo apagas de la primera manera, cuando lo prendes vuelve a aparecer Sony Computer Entertainment y como quien dice, es una apagada más dura. Y entonces ahí pierdes el flash, pero si lo apagas de la manera normal, mantiene el flash. Y sí, podía cargar emuladores de las consolas clásicas, Super Nintendo, todo eso. Pero lo que nunca podía descubrir era, bueno, exitosamente era cómo lanzar imágenes del PSP. Y ya finalmente descubrió cómo hacerlo, nos mandó el archivo y igual, y ahora sí, finalmente podemos jugar juegos de PSP en PSP, pero a través de imágenes. Um, pero bueno, básicamente, ¿por qué? Porque por ejemplo, sí, igual la piratería es X, pero ya esos juegos no tienen ningún apoyo. Por ejemplo, un juego que jugaba mucho en el PSP, de hecho un amigo y yo, era SOCOM, juego de balazos en línea contra otra gente. Pero por ejemplo, ese estudio ya no existe y de hecho esos servidores los apagaron. Y pues ese era uno de los juegos favoritos, pero pues ese ya no se puede jugar por, bueno, al menos en línea, porque pues no hay servidor a que conectarse. Pero por ejemplo, el último hack que he hecho en consola fue para el PlayStation 2. Igual lo compré por Resident Evil Outbreak. Salió Resident Evil Outbreak 1 y 2. Era en línea, Resident Evil clásico. Tú y tres otros jugadores sobreviviendo los zombies, los monstruos, etcétera. Pero un día, que no me acuerdo en qué año fue, pero lo habían anunciado de que finalmente iban a apagar los servidores para Outbreak. Y pues bueno, pues fuck it, pues uno que iba a hacer, ¿verdad? Y de hecho hasta hace poco apagaron los servidores de Final Fantasy 11 en el PlayStation 2. Bueno, en Japón no, en Japón la gente lo sigue jugando. Y yo guardé mi consola, bueno, jugué más títulos en el Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3, Devil May Cry, um, Grand Theft Auto, etcétera. Pero siempre lo guardé. Hoy, en aquel entonces, era mi reproductor DVD de preferencia, porque
En aquel entonces un PlayStation 2 valía que $200 y un reproductor de DVD 350, 400. Fuck, de hecho cuando mi papá compró el DVD, de hecho no sé ni por qué decidió comprarlo, se alocó, mi papá nunca, la tecnología nunca le ha interesado, pero compró un reproductor DVD el mes que salieron y en aquel entonces valían $700. Y esta cosa estaba enorme, era un Sony también. Pero pues uno joven sin, bueno, con su primer trabajo, pues el PS2 era mi, mi centro de entretenimiento. Y de hecho hace poco alguien de Alemania hizo el servidor para Outbreak, un servidor privado, pero uh, igual ahí fue donde tuve que averiguar cómo se hackeaba el PS2, pero afortunadamente era una modificación suave, era en la memoria y lo único que ocupas es una memoria USB. Entonces afortunadamente igual por mis años en GameStop tenía el equipo necesario para hacer el flash. Necesitas igual lanzar un Game Shark y en la memoria poner el flash, y una vez que te metes a la memoria y lanzas el flash se guarda en la memory card, y básicamente cuando lanzas el PlayStation 2 en vez de aparecer Sony Computer Entertainment aparece Free Make Boot, que así se llama el hack, y tienes más opciones en tu menú, y por ejemplo las aplicaciones las guardas en la memoria USB. Entonces por ejemplo yo tengo el PlayStation 2 original, el gordo, porque igual por Resident Evil Outbreak, porque Outbreak fue uno de los pocos juegos que aprovechó el disco duro cuando salió. Entonces si tenías disco duro y jugabas Outbreak, copiabas parte del disco al disco duro, y cuando salías de un cuarto y entrabas al siguiente, cargaba inmediatamente. Si estabas jugando de disco, pasaban como 15 segundos para cargar el siguiente área, y pues eso en realidad se me hacía muy lento para mí. Pero por ejemplo lo que fue una lata fue, ok, igual piratería es malo, no lo hagan, etcétera. Pero por ejemplo cuando yo compré, igual como dije antes, compré el PlayStation 2 por Resident Evil Outbreak, costó X. Compré el disco, costó X. Compré el disco duro, que costó XX, porque en aquel entonces el único disco duro disponible era el de Sony, el cual venía con Final Fantasy XI, el cual valía como $100, creo. Y aparte compré el adaptador de banda ancha, porque el PlayStation gordo no tiene entrada para Ethernet. El delgado sí, el PlayStation 3 sí, ya todas las consolas lo tienen, el Xbox original lo tenía, pero el PlayStation nunca lo tuvo. Necesitabas comprar básicamente dos pedazos de hardware para poder jugar Outbreak en línea. Y claro, siendo Resident Evil, pues lo hice. Y igual, Outbreak 1, Outbreak 2 el día que salieron. Es más, me acuerdo mucho de Outbreak 2 porque ese día jugó México aquí en Chicago contra Polonia y mi hermano tenía boletos. Y hice que mi hermano me llevara a la tienda de juegos para comprar Outbreak. De ahí nos fuimos al partido. Ni caso le hice el partido porque quería llegar a jugar Outbreak porque era el día que salió. Y de hecho, es más, ni le voy a México. Sí, soy mexicano y etcétera, bla bla bla. Pero no, fútbol igual, eso es otra. De hecho, no voy a hacer un episodio de fútbol porque es algo de lo que no voy a hablar aquí, fútbol o política, porque la gente nunca se va a poner de acuerdo. Pero entonces ahora que este alemán revivió el servidor, lo que tenías que hacer era tenías que tener la habilidad de lanzar una imagen de tu PlayStation 2 para jugar en consola, o de tu computadora jugando con emulador, pero la imagen tenía que ser de la versión japonesa del juego. Y si querías jugarlo en inglés, porque yo japonés no lo sé, me gusta mucho y quisiera aprenderlo, y tengo como 3-4 libros en un cajón para aprender japonés, pero en realidad nunca me he dedicado a hacerlo.
Si a menos que supieras japonés, tendrías que parchar el juego para poder ver los menús en inglés, porque por ejemplo todos los Resident Evil el audio ha sido en inglés con subtítulos en japonés ahí en Japón, pero igual los menús pues japonés no sé. Y entonces dije fuck it, ya compré Outbreak 2 veces cuando recién salió, compré la consola, compré el disco duro, compré el adaptador, ya no voy a comprar 2 discos más. Entonces parché el disco. Y igual para pasar la imagen al disco duro, igual fue un problema, fue yo creo 2 o 3 días de puro error tras error tras error, pero ya finalmente funcionó. Pero ah, el tema se me ocurrió porque, por ejemplo, luego hay veces donde, por ejemplo, hay gente que compra consolas porque sale nuevo. Ok, eso está bien, pero ah, las consolas de antes aún tienen mucha vida en ellas. Especialmente ahorita, por ejemplo, cuando salió el Xbox 360, me salió el aro rojo de la muerte 3 veces sin ninguna culpa mía. Yo lo estaba usando normal y se muere. De hecho, se me murió tantas veces que, ah, bueno, antes de, bueno, cuando querías descargar algo en Xbox Live necesitabas comprar puntos. 1200 puntos, 1400 puntos, etcétera. Y juegos valían como 800 puntos, bla bla bla. Pero se me llegó a descomponer tantas veces que la primera vez me mandaron puntos, la segunda vez me mandaron puntos sin juego, la tercera vez me mandaron puntos, 2 juegos de descarga de arcade y un juego de aldeveras y hasta una como tarjeta de crédito que no, según era para descuentos. De hecho ahí la tengo en un cajón. Ni tu nombre tiene el nombre de tu perfil en Xbox Live. Pero por ejemplo como un juego como Final Fantasy 3 en el Super Nintendo, el cartucho anda igual en los cientos de dólares. Y por ejemplo, pues fuck, igual si lo encuentro barato en un tianguis o algo me lo llevo, pero para andarlo buscando y pagar lo que en inglés dicen top dollar, no. Igual, por ejemplo, el último hack que tengo para ustedes es el teléfono. Ahorita tengo X teléfono. Antes de este tenía el Galaxy S3. De hecho, hasta hace un mes o dos aún tenía el Galaxy S3. Y sí, ya para hoy en día el Galaxy S3 ya es antiguo, casi prehistórico. Pero por ejemplo, cuando yo lo compré, era el teléfono más nuevo en el mercado. De hecho, era tan cotizado y tan popular que aquí en Chicago, en el Sears Tower, todo el piso de abajo estaba cubierto con anuncios del Galaxy S3 y todos los camiones, todos los trenes, etcétera. Pero poco a poco el teléfono se me fue haciendo más lento. Es igual como una PC, por ejemplo. Si hablas de rendimiento, Linux y Mac OS te va a durar más que una PC, pero ese es otro problema, es por la arquitectura de Windows. Pero por ejemplo el teléfono, igual por ninguna culpa mía, se me fue haciendo más lento, se empezó a calentar mucho y Samsung mandó un update y el update me chingó el teléfono. Y Samsung ya no iba a sacar updates para el 3 y el 4 acababa de salir, no hace mucho. Y de hecho el update lo que hizo fue como que el sistema operativo no sabía qué opciones quería yo hacer. Entonces la manera en lo cual lo arreglé fue igual con un hack, poniéndole a Cyanogen al teléfono. Cyanogen es básicamente Android pero sin nada de gordo. Por ejemplo, cuando compras un teléfono o una compu, viene con un montón de programas que nunca vas a usar, no te sirven para nada y es imposible quitarlos del sistema. Pero Cyanogen es básicamente, de hecho cuando instalas Cyanogen, a comparación del sistema
del Android, del Android que viene en cualquier teléfono. Cuando compras un teléfono de tu proveedor, vienen como 30 aplicaciones. En Cyanogen solo hay 7 y todas se ocupan. Pero igual tomé el riesgo de hacerlo mal y por lo tanto convirtiendo mi teléfono en un tabique. Pero tuve, tuve que llegar a esta medida porque uh, el, el creador del teléfono cometió un error que ya no iba a arreglar. Y claro, haz de cuenta, sí, uno puede decir que no lo tienen por qué hacer, ¿verdad? Su chiste de ellos es vender. Si se te chinga tu teléfono actual, ellos lo que quieren es que vayas por el nuevo. Lo cual lo entiendo, pero por ejemplo, uh, el tener que el tener que hackear tu teléfono para que funcione como debería de funcionar, entonces eso sí yo lo considero un problema porque como que cuando compras algo, tecnología hoy en día es como una bomba de tiempo, o sea, como que inmediatamente comienza una cuenta regresiva para que comience el aparato comienza a fallar. Entonces, pues sí, eso es lo malo bueno, ese es el riesgo que uno toma, pero por ejemplo un carro sí te va a fallar tarde o temprano, pero cuidándolo bien, un carro te dura 10 15 años, pero por ejemplo un teléfono, una consola, una compu, casi 2 3 a lo mucho, pero es igual por cosas así como los updates. Igual una vez cuando justo casi iba a salir de la escuela y estaba haciendo trabajo para empresas, intentando conseguir trabajo antes de que me graduara. Igual, update, Windows tiene un update listo para ti. Órale, déjalo, pongo update. Que se apague la compu cuando termine el update. Ya mañana ya había terminado por el día. Ya mañana le sigo y estoy en medio de un proyecto. El día siguiente prendo la compu y igual el update me chingó la compu. Entonces, por eso sí, a cualquier persona que esté interesada, sí les recomiendo que vean qué hacks hay disponible para su equipo. Por ejemplo, de hecho, como ahorita para hacer el podcast, como dije anteriormente, se me hace muy raro hablar solo. Entonces, en una oreja tengo mis audífonos con el micrófono con el que estoy hablando. De hecho, disculpen si oyen mucho pop. Hay un ruido raro que se escucha, pero es por estoy usando los audífonos del PlayStation 2. Tengo que conseguir un micrófono del de veras, pero eso ya después lo prometo que lo hago. Pero en la otra oreja tengo música en mi iPad y el iPad ha funcionado bien. Afortunadamente no se me ha desintegrado como el Galaxy S3, pero sí, por ejemplo, todos los aparatos que tienen aún tienen vida. Entonces, si les da curiosidad, chequenlo para ver qué es lo que pueden hacer para darle nueva vida a sus aparatos o mejorar la vida que ahorita tienen. Tal vez, por ejemplo, compraron un teléfono y se está haciendo lento. No hay por qué un teléfono debería hacerse lento. Es algo malo que hay adentro. Por ejemplo, el sistema operativo no está bien hecho, así sencillamente. Y es lo chistoso, por ejemplo, para ser un doctor necesitas certificarte, etcétera, para poder operar a una persona. Claro, hay doctores malos, etcétera, pero por ejemplo, para hacer software, pues así necesitas sacar tu carrera, etcétera, pero no necesitas certificarte en sí. Pero anyway, sí, si tienen curiosidad, vean qué aparatos tienen y qué pueden hacer con ellos. Por ejemplo, si tienen un teléfono nuevo, el teléfono anterior puede ser su reproductor MP3. No tienen que comprar un reproductor dedicado, tal vez. O si les gusta tener toda su música en su mismo teléfono, eso está bien. Pero sí, yo voy a poner links
a lo del PlayStation 2 y el primer Xbox, por si a alguien le interesa. Igual a Cyanogen. Todos están en inglés, pero creo el Cyanogen tiene opción de otros idiomas. Pero sí, básicamente el tema de hoy quería hablar de esto porque sí, cualquier persona que le interesa ver qué puede hacer con lo que ya tiene, claro, claro que sí, lo recomiendo muchísimo. Ya saben, si me quieren contactar, Twitter es la mejor manera, @teamroberto. Mi correo igual, roberto@teamroberto.com. Y sí, y muchas gracias por escucharme hoy. Ay, no me acuerdo qué más iba a decir. Se me olvidó. Y a ver si para la otra me acuerdo. Pero sí, muchas gracias y ahí nos vemos para la próxima.